we're given the, we're given the, we're given the, Nos dan la función f de x igual a x cuadrado x o a la potencia de 4x. Se piden que determinen los números críticos, luego determinar los intervalos abiertos para los que la función está aumentando o disminuyendo. Y entonces no pidemos, pero también daremos el extrema relativo, luego verificaremos los resultados analizando el gráfico. Volviendo a la primera parte, para encontrar los números críticos, necesitamos encontrar la función derivada y determinar para cuáles x valores la función derivada es igual a 0 o indefinido. Y desde que nuestra función es igual a x cuadrado x al 4x tenemos que aplicar la regla del producto para encontrar la función derivada. Donde f' de x igual la primera función, x cuadrado x el derivado de la segunda función con un derivado t al 4x, más la segunda función que es e al poder de 4x, veces la derivada de la primera función. ¿Cuál sería el derivado de x cuadrado? Y ahora encontraremos el derivado aquí y aquí. So f' de x igual a x cuadrado x el derivado de. Para la potencia de 4x sería e para el 4x x4. Tenemos que aplicar la regla de cadena aquí. Más e al 4x derivado de x cuadrado que sería 2x. Tenemos f' of x igual esto sería 4x cuadrado e al 4x más 2x e al 4x. Aviso: como nunca está definida esta función. Para encontrar los números críticos establecerá esto igual a 0, y resolverá por x. Vamos adelante y resuelve esto por factorización. Comenzaremos factorando el factor común más grande, que sería 2x e a la potencia de 4x. Que nos dejará con 2x del primer término. Y solo 1 del segundo plazo. Tan más 1. Bien, e al poder de 4x nunca será 0. Así que este producto es igual a 0 cuando el factor de x igual 0. O el factor de 2x más 1 igual 0. Así que si solucionamos esto para x nosotros, 1 dividido por 2. Tenemos x igual menos 1 2. Tenemos dos números críticos, x igual 0 y x igual menos 1 2. Y ahora dividiremos el dominio de la función dada en intervalos subusando estos dos números críticos. Y como el dominio de la función dada es todos los números reales que podemos pensar en la línea de números como todos los números reales. Tenemos tres intervalos sub donde estamos primero divididos usando los números críticos de menos 1 2. Y luego lo dividiremos con los números críticos de 0. Así que el intervalo a la izquierda sería el intervalo abierto del infinito negativo a menos 1 2. El intervalo en el medio sería el intervalo abierto de menos 1 2 a 0. El intervalo a la derecha sería el intervalo abierto del 0 al infinito. Y ahora probaremos el signo del primer derivado en cada uno de estos intervalos. Si el primer derivado es positivo, la función aumenta con el intervalo. Si el primer derivado es negativo, la función está disminuyendo sobre el intervalo. Entonces, para este primer intervalo, use un valor de prueba de x igual menos 1. Para el próximo intervalo vamos a utilizar un valor de prueba de x igual menos 1 4. Y para el intervalo sobre el derecho, use x igual 1. Para evaluar la función derivada a estos valores de prueba, vamos adelante y utilizamos la calculadora de gráficos. Por lo tanto pulsaremos igual e introducir la función derivada en I1. Soy igual y tenemos 2x e potencia de 4x. Paréntesis cerrada, x. Por supuesto, podríamos evaluar siempre estas a mano, pero debe ser más rápido en la calculadora de gráficos. Así que ahora volveremos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Ingresaremos y1 de menos 1, y 1 of, 1 4, y 1 de 1. Así que presionaremos bars, flecha derecha, enter, enter y. Así que el primer derivado es positivo sobre este primer intervalo. Y luego tenemos y1 de menos 1 4. Bars, flecha derecha, enter, enter. Aviso: aquí el primer derivado es negativo.
Así que la función está disminuyendo sobre este intervalo. Y luego finalmente a la derecha queremos uno de 1. Tambars flecha derecha, Enter, Enter, y aviso como es positivo y por lo tanto la función está aumentando sobre este intervalo. Así que los signos son positivos, negativos y positivos. Así que la función está aumentando en este intervalo, disminuyendo en este intervalo. Y aumentando sobre este intervalo. Ahora, esta es toda la pregunta, pero quiero anunciar ese aviso como la función cambia de aumento. Para disminuir en x igual menos 1, 2. Así tenemos un máximo relativo en x igual menos 1, 2, y cambia de disminución a incremento en x igual 0. Así tenemos un mínimo relativo en x igual 0. Para determinar los valores máximos y mínimos relativos, tenemos que evaluar la función en x igual menos 1, 2 y x igual 0. Y vamos adelante y hagamos eso. Desde f de menos 1, 2 igual 1 dividido por 4e cuadrado, o aproximadamente 0.0338, podemos decir que tenemos un máximo relativo de 1 dividido por 4e cuadrado en x igual menos 1, 2. Y desde f de 0 igual 0, podemos decir que el mínimo relativo es 0 en x igual 0. Vamos adelante y verifique estos resultados al ver el gráfico de la función. Y al graficar esta función, debemos tener cuidado con la ventana. Aviso: con la ventana incorrecta no se ve como si hay ningún extrema relativo. Parece que la función está aumentando en todo el intervalo y no hay extrema relativo. Pero si ajustamos la ventana ligeramente, y enfocamos en los valores x entre menos 2 y 1, 2, aviso cómo podemos ver la función cambia de aumentar a disminuir, volver a aumentar. Donde la función está aumentando el intervalo abierto del infinito negativo al negativo 1, 2. Y luego está disminuyendo de menos 1, 2 a 0. Y luego cambia de nuevo a aumentar el intervalo abierto de 0 al infinito. Y por este aviso, tenemos un máximo relativo aquí en x igual menos 1, 2, y tenemos un mínimo relativo aquí en x igual 0. Así que este gráfico verifica nuestros resultados. Espero que esto te haya resultado útil.